Damos la bienvenida en esta mañana al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias en la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, muy buenos días. ¿Qué es lo que opina su gremio sobre este tema de los microempresarios que, de acuerdo a muchas denuncias, centenares de quejas que se han presentado en el Servicio de Rentas Internas, señalan que se han generado condiciones de inequidad? Gustavo, buenos días. Primeramente, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted y buenos días a todos los radioyentes. Usted estoy seguro que conoce muy bien cuál es la lógica de un impuesto. El impuesto va dirigido a que el que más gana, y la palabra gana es la resta entre el ingreso y el gasto, y hasta el que menos gana. El que más gana paga más impuestos, el que menos gana paga menos impuestos. Pero esencialmente el impuesto va dirigido a ese punto específico. Es decir, nosotros tenemos ingresos, tenemos gastos, los restamos. Ese saldo me sirve para pagar impuestos. Así de sencillo. Cuando se crea un impuesto a la venta, se está creando un impuesto a un dinero que ni siquiera existe. Porque el dinero que yo recibo de venta lo termino pagando con mis gastos y me puede generar un problema mayor en un momento de crisis económica, como sucedió en el año 2020 o inclusive también en el año 2019. Recuerde el efecto que tuvo el cierre ilegal de las vías a nivel nacional, especialmente en la Sierra Ecuatoriana en el mes de octubre. Entonces, cuando una pequeña empresa, en este caso un microempresario, tiene ingresos específicos y gastos específicos, pero esos gastos son mayores a los ingresos y aparte le tengo que cargar un impuesto a mis ingresos, el problema que tenía el microempresario se vuelve aún mayor. Ahí está el gran problema, ahí está la mala decisión, si se puede llamar así, de generar un impuesto al ingreso, un impuesto a la venta. Entendemos el problema real que los microempresarios están teniendo en este momento. Obviamente hay realidades diferentes entre los microempresarios dentro de nuestra Cámara. Por ejemplo, tenemos empresarios que les conviene, microempresarios que les conviene el pagar ese 2% a los ingresos y no pagar el impuesto a la renta. Claro, es que es esto que ha quedado claro recién, por eso hablábamos de un experimento que se impuso con esto. Aparentemente nadie se dio el trabajo porque no es algo tan difícil de realizar el ejercicio, una simulación de qué es lo que podría pasar. Y ahora hemos escuchado y atrás este experimento doloroso y costoso para muchos, que expertos tributarios hablan de que es un sistema que favorece a los contribuyentes que tienen ingresos por encima aproximadamente de los $300,000 en el año, pero que castiga y muy duro a los auténticos microempresarios. Completamente. Y ahí está justamente el gran problema del Ecuador. Y últimamente hemos tenido esa situación de que se generan impuestos sin ningún tipo de análisis, más que análisis, sin ningún tipo de conocimiento de la realidad que tiene el empresario, el emprendedor, el microempresario, que realmente es la base de la producción a nivel, empresarial a nivel nacional, a nivel mundial realmente. Si es que yo le afecto a ese microempresario, le estoy cortando las alas para que en algún momento pueda ser un pequeño, un mediano o un gran empresario. Ahí está el gran problema de esa falta de conocimiento de la realidad que se vive en el sector productivo y que han tomado decisiones tanto el Ejecutivo como la Asamblea sin un conocimiento de lo que puede afectar. Y lo que sucedió fue una grave situación por la pandemia. Quebró muchas empresas, las que pudieron sobrevivir, algo vendieron y lo poco que vendieron van a tener que pagar un impuesto. Claro, además, esta es la parte de lo grave del momento. Se experimentó en un momento crítico, cuando todo el país, todos los habitantes del planeta prácticamente estuvieron en problemas de una o de otra naturaleza, pero fundamentalmente económicos. La situación en Ecuador fue drástica con todo lo que se vivió en el 2020. Las empresas que pudieron sobrevivir a la crisis lo hicieron en condiciones sumamente precarias y vino este golpe para los pequeños contribuyentes. Exactamente. Usted ve las diferencias de decisiones que ocurren en países europeos. Hace pocos días en Alemania, para reactivar al sector más afectado de la pandemia, que es el sector turístico, decidieron hace algunos meses bajar el IVA de 19 a 16, luego hace pocos días de 16 a 7%.
porque le están incentivando. Ese es el objetivo de reducir el impuesto. Es un sector que va a estar muy afectado todavía este año y que le ayudan para que no se pague impuestos. Y la lógica es muy sencilla. Si es que en un año 2020 el sector turístico estuvo casi cerrado y no pagó impuestos, es decir, no entró dinero a la caja fiscal de los países, ¿cuál va a ser la diferencia en los siguientes años si es que le damos ese respiro al sector turístico de que no pague impuestos y no se va a recibir en la caja fiscal en la misma realidad que pasó en el 2020? El afectado es la caja fiscal, sí, pero se ayuda y se respalda a cientos de negocios que están relacionados al sector turístico. En la misma lógica ocurre con el microempresario, un año muy complejo en donde cobrarle, aunque se vea poco, ese 2%, a veces el 2% uno dice es poquito, ¿no? A veces en muchos sectores industriales, por ejemplo, tener un 3% de rentabilidad, un 4% al año es el éxito. Quitarle el 2% en impuestos a los ingresos, a las ventas, es cortarle la cabeza al negocio. Entonces, es importante pensar lo que ocurrió en el 2020, sumado a octubre de 2019, y comenzar a reactivar a los negocios, especialmente a los microempresarios, al sector turístico, reduciendo impuestos y darle un respiro este año para que se pueda adaptar a esta posibilidad de recuperación que tendrá el 2021 y ojalá el 2022. Claro, es que una cosa muy diferente, usted ya lo ha dicho, es pagar un impuesto sobre lo que se gana, sobre la renta que se tiene, la ganancia, en otras palabras. Otra es pagar sobre los ingresos. En muchos casos, en muchísimas empresas, en un año como la pandemia, los egresos de las empresas superaron con creces los ingresos. En todo caso, la situación está dada. Y hay una ley, la ley de simplificación y progresividad tributaria que lo sustenta. Cambiar una ley es muy difícil en Ecuador. Se ha estudiado desde la Cámara, que tiene tantos afiliados, seguramente muchos de ellos afectados. ¿Qué se puede proponer como cambio? Los pequeños empresarios, microempresarios, así calificados hoy, solicitan específicamente que se busque la manera de que los contribuyentes declaren sus tributos según el régimen general. Sí, justamente hay muchas propuestas que se han presentado y el Comité Empresarial Ecuatoriano, en donde más de 120 gremios, si no estoy mal, somos parte, presentó 3 propuestas, no tanto en modificación de la ley, porque bien usted indica, Gustavo, modificar la ley, peor aún en la Asamblea, que ya tiene pocos meses de vida este periodo, va a ser imposible. Entonces hay que buscar una reforma desde el lado ejecutivo, desde el lado del gobierno nacional. Y para eso se han pedido 3 reformas específicas. Creo que la más importante es trasladar este impuesto al 2022 y darle este año de respiro para tratar de resolver, inclusive tener más tiempo para resolverlo en una posibilidad, en modificación de la ley. Y ese es uno, creo, de las formas en la cual los microempresarios podrán tener un apoyo del gobierno nacional en no pagar este año. Pero como usted ya indicó también, algunos microempresarios ya han pagado. Entonces, no todos se van a ver beneficiados. Y mucha gente tuvo que recurrir a préstamos para poder pagarlo. Exactamente. Claro, que es lo peor, ¿no? Pagar un préstamo, sacar un préstamo para pagar un impuesto es una decisión no muy buena, y eso significa que la empresa realmente está en problemas económicos y que el año que tuvo fue pésimo para que le caiga un impuesto a la venta. El Ecuador debería incentivar la venta y este momento con el impuesto se la está castigando. No podemos dejar de tocar el tema electoral. Economista Robalino, habíamos escuchado a varios candidatos, haber conversado con los empresarios ecuatorianos. ¿Qué actitud tomó el gremio del cual usted es director ejecutivo con respecto a los candidatos? ¿Tuvieron la posibilidad de dialogar, de conversar, de presentar agendas a quienes aspiran a llegar a la presidencia de Ecuador? Sí, por supuesto, nos pudimos reunir con los candidatos, obviamente no todos, reunirse con 16 candidatos resulta bastante complicado. Nos reunimos con algunos de ellos, uno específicamente que no deseó reunirse con el sector productivo, tiene obviamente todo el derecho, pero con los candidatos que nos reunimos pudimos no solamente escuchar las propuestas, porque usted va a estar de acuerdo conmigo, Gustavo, en que muchas de las propuestas son demagógicas, están basadas en dádivas, pero no realmente en solucionar los problemas del Ecuador.
pero lo interesante de esas reuniones no era tanto escucharles a los candidatos, sino presentarles propuestas. Nosotros trabajamos en una propuesta que le denominamos Visión Futuro Ecuador, cuyo objetivo específico es la generación de empleo. Y esta propuesta, que tiene más de 40 páginas con datos estadísticos, tanto nacionales como regionales, nos sirvió para posicionar temas importantes en propuestas nacionales, en propuestas específicas y en propuestas regionales. Los problemas del Austro son muy particulares y tienen que ser solucionados de una vez por todas. Uno de esos, por ejemplo, el tema vial, el tema aéreo, que tienen que ser solucionados por el gobierno nacional, que se posicionará el 24 de mayo. Y al mismo tiempo, como gremio, iniciamos una campaña del voto responsable, le denominamos Ecuador es mi causa, que se unieron importantes gremios a nivel nacional: Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación Nacional de Exportadores, la Federación Nacional de Industrias, cuyo objetivo es incentivar un voto consciente, un voto responsable, un voto informado. Es decir, que no nos quedemos como votantes que tenemos el derecho de votar, no nos quedemos con el qué nos van a dar, sino el cómo lo van a ejecutar, porque ahí está la clave de la propuesta de gobierno. Hay algunas propuestas que son eminentemente populistas, otras que pueden ser mucho más ejecutables, y ahí es donde debemos nosotros un poco profundizar como votantes de este 7 de febrero, el día de mañana, para tomar la mejor decisión para el país, para nuestros hijos, para nuestras familias, porque el día de mañana se juega el futuro del país. Los problemas son muy serios los que tiene Ecuador y tienen que ser tomados con seriedad el día de mañana en las urnas. No, no son momentos ya para campaña electoral ni para inducir votos, pero sí son temas que tienen que manejarse con absoluta transparencia. Me refiero a las actitudes, conductas que hayan tenido los candidatos. Podemos saber quién es el candidato que no quiso reunirse, conversar con las cámaras y por qué argumentó. Lo primero que nos viene a la mente es Yacu Pérez, pero él en una entrevista de ayer mencionó a una serie de empresarios cuencanos con quienes se había reunido. Incluso habló que había tenido una valiosa reunión con el presidente de la Asociación de Cámaras. En realidad no hubo ninguna reunión con el candidato Yacu Pérez. Inclusive cuando fue prefecto de la provincia tampoco logramos reunirnos en poco más de un año como autoridad. No tuvimos el gusto, le solicitamos la reunión, pero él nos indicó que con el sector productivo no necesitaba reunirse. No sé si lo hizo con empresarios de particular, pero como representante del gremio de la Cámara de Industria, Producción y Empleo no hubo ninguna reunión, tampoco con el presidente de la asociación, porque es el presidente de la Cámara de Industrias o era el presidente de la asociación. Hace pocos días hubo un cambio, pero no hubo ninguna reunión al respecto. Bueno, queremos agradecer al economista Robalino y esperemos, no sé si sobre este tema de la ley de simplificación y progresividad tributaria, aunque ya nos dijo usted las sugerencias de la Cámara, algún paso en concreto van a dar en los próximos días como gremio. Sí, por supuesto. Las propuestas que, como le indiqué, el Comité Empresarial ha entregado al Gobierno Nacional como representante de muchos gremios del Ecuador, le vamos a seguir dando seguimiento. Ojalá que el gobierno tome esas propuestas y las pueda ejecutar para darle ese respiro y esa tranquilidad al microempresario, a que no tenga que pagar un impuesto de una venta que tuvo el año pasado, y que ojalá este 2021 pueda ser un año de recuperación para pensar qué hacer y tener más tiempo, obviamente, para darle esa oportunidad, ese respiro al microempresario a poder recuperarse. Gracias al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuencas. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es